Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un mensaje que se titula, de una manera que yo sé que ustedes han escuchado antes y ya la ven en la pantalla: la fe viene por el oír de la palabra. Dice la escritura así, ¿verdad que sí? Y para comenzar, vamos a leer solamente el versículo 10 de este capítulo 4 de Marcos, el cual dice de esta manera, leyendo de la Nueva Biblia de las Américas: cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Parábolas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese término de parábolas? Parábolas. En esta mañana, hermanos, vamos a ir a través del siguiente bosquejo del mensaje. Los versículos 1 al 9 vamos a ver cómo una semilla, un solo tipo de semilla cae en diferentes tipos de suelo. Luego vamos a ir y a brincarnos los versículos 10 al 13. Vamos a hacer algo un poquito diferente esta mañana. Vamos a ir a los versículos 14 y 20 primero, para ver la explicación de Jesucristo sobre esta parábola, los resultados de la semilla que caen en los diferentes suelos. Y luego vamos a ver en los versículos 10 al 13 y entender por qué es que Jesús decide predicar usando parábolas. ¿Por qué es que Jesús decide hacerlo así? El libro de Marcos, hermanos, si usted se pone a analizarlo, hay historias o narrativa dentro de los pasajes de Marcos. Y pues obviamente cuando es narrativa es bueno examinar estas historias mirando el ambiente inicial, luego ver el conflicto, luego el clímax, luego la resolución y el ambiente que resulta al final. Y típicamente cuando vemos la historia, la narrativa de esa manera, encontramos que el punto central del pasaje que estamos leyendo se encuentra dentro de el conflicto o el clímax, por ahí en esa parte. En esta mañana no lo vamos a ver así como una narrativa, sino que vamos a ver como una vez un hermano me dijo a mí: a Marcos le gusta mucho la comida rápida. Y en esta mañana vamos a ver que, como en otros pasajes, Marcos nos presenta un sándwich de comida rápida, y no digo comida rápida para minimizar lo que es la palabra, sino que se encuentra en un sándwich, encontramos un pan por arriba, un pan por abajo, pero la carne está en el medio, ¿verdad que sí? Y cuando nosotros ordenamos un sándwich, típicamente lo pedimos por la carne que va a llevar, ¿verdad? Ya sea que sea pastrami o que sea un pedazo de bistec, que ya se va a empezar a dar hambre a los hermanos, se van a ir a comer después de tomarse el café, ¿verdad? Eso va a ser después del café y el pan. Pero en esta mañana quise dejar esa carne, para analizar esa carne que está dentro de los versículos 10 al 13, al final, para saborearnos qué es lo que quiere decir, cuál era el punto de Jesús usar estas parábolas para cuando enseñaba. Acabamos, hermanos, de salir de un mensaje la semana pasada que hablaba de una historia que nos da una clara indicación del resultado de la predicación de Jesús. Jesús, hermanos, podemos decir que fue el mejor expositor de la palabra, el mejor expositor de Él mismo. Muchas personas decimos y creemos que después de Jesús, Pablo fue uno de los más grandes expositores de la palabra. Pero Jesucristo sobrepasó a todos ellos. Él predicaba la palabra y acabamos de ver que las multitudes, aun cuando tenían al mejor de los expositores delante de él, las multitudes lo seguían, al parecer, no porque querían escuchar su exposición, no porque querían escuchar las palabras de enseñanza que salían de sus bocas, sino porque querían un beneficio pasajero terrenal. Por eso seguían a Jesús, muchos de ellos.
Otros, hermanos, vimos que rechazaban directamente lo que Jesús enseñaba. Lo rechazaban. Tanto que los religiosos lo acusaron de hacer milagros por el poder de Satanás. ¿Se recuerda que hablamos de eso la semana pasada? Sobre la blasfemia del Espíritu Santo. En la historia pasada, hermanos, solamente unos cuantos que estaban reunidos alrededor de Jesús son a los que Él señala y dicen: ¿quiénes son mi familia? Son estos, los que están aquí. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Son ellos con los que en realidad tengo comunión. Son ellos los que verdaderamente son mi familia. Sin embargo, hermanos, fueron pocos las personas. Había una multitud, dice el pasaje de la semana pasada, decía que había muchas personas, su madre y sus hermanos, que venían a buscarlo porque pensaban que Él estaba fuera de sí. No pudieron entrar al lugar. Imagínense este lugar y Jesús parado aquí enfrente enseñándonos a todos nosotros. Repleto de personas, tan repleto que ni siquiera pueden entrar un grupo de algunas 3, 4 personas. No podían entrar. Estaban repletos, pero entre tantas personas que estaban presentes, solamente Él señala a unos pocos como sus discípulos. Jesús nos dio un ejemplo maravilloso, hermanos. Que aunque fueran pocos sus seguidores, Él no se desalentó. Aunque Él fuera el mejor expositor de su misma persona, Él no se desalienta. Él seguía predicando. Y ese es un ejemplo maravilloso de que nosotros debemos de predicar el Evangelio a todo mundo, a todas personas, sin temor a que solo unos pocos vayan a ser los que respondan al Evangelio, a la predicación del Evangelio, sin temor a que ni siquiera responda ninguno. En la palabra tenemos un ejemplo muy claro de un hombre que se llamaba Jeremías, un hombre que salió de familia sacerdotal y predicó por 40 años. Jeremías estuvo predicando por 40 años. ¿Y cuántos creen que seguían a Jeremías? ¿Cuántos creen ustedes, cuántos corazones convertidos creen ustedes que Jeremías pudo lograr a través de su predicación? Ni uno solo. 40 años predicando. 40 años testificando, hablando como profeta de Dios, y ni un solo corazón arrepentido. Hermanos, entramos el día de hoy en la primera de las parábolas del reino que encontramos aquí. Una parábola que nos ha de animar a predicar, nos va a motivar a no dejar de predicar y a dejarle los resultados a Dios. Hay un dicho por ahí que dice: no todos los que están son, ni están todos los que son. ¿Sí lo dije bien? No todos los que están son, ni son todos los que están. Todos los que están en una congregación, no podemos asumir que son todos cristianos. Como también sabemos que no todos los cristianos que existen en el mundo están aquí en este lugar. Nosotros, hermanos, le dejamos los resultados a Dios. Nosotros queremos ser fieles en la exposición de la palabra. Queremos estudiar la palabra, pasarnos tiempo, sudar la palabra, examinarla para preparar un mensaje y presentarlo aquí, lo más fiel que se pueda a la palabra. Pero los resultados le tocan a Dios. Los resultados, esos son de Dios nada más. Todo el que oye, hermano, la palabra, la recibe y da fruto. Y en este pasaje vamos a ver cómo esta palabra de oír está repetida bastantes veces, hermanos. El Evangelio es predicado, algunos la reciben por fe, y la señal de la revelación de la palabra es el fruto en las vidas. Vamos a ver el primer punto, hermanos, las distintas tierras en donde la semilla cae, versículos 1 al 9. Pero vamos a leer solamente los versículos 1 al 3. Dice: comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó.
y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar. Hermanos, aquí vemos que de nuevo se encuentra junto al mar. No es la primera vez que vemos en este libro de Marcos que Jesús se encuentra junto al mar. De nuevo, una multitud inmensa lo seguía a Jesús. Tanto que Él le enseñaba desde el mar en una barca y las personas permanecían escuchando a Jesús desde la orilla. Él enseñaba mucho, nos dice la palabra, Él lo hacía con parábolas, usando comparaciones usando algo que era conocido para los que escuchaban, para compararlo a verdades espirituales. El hombre que por ejemplo, hermanos, si yo le dijera a usted, el hombre que ha de ser exitoso, debe de trabajar como la hormiga. Y entonces yo explicaría, mire, la hormiga hace esto y hace el otro. Trabajan unidos las hormigas. Entonces estoy usando una comparación de un ejemplo de una hormiga para compararlo a otra cosa que sería a nosotros y cómo debemos de trabajar arduamente. Siendo la población, hermanos, del tiempo, una población donde un buen número de personas sabían de agricultura, les dijo esta parábola, les enseñó esta historia sobre un sembrador que iba echando semilla. Pero cuando iba echando semillas se encontró con 4 diferentes tipos de suelo. Algunas de las semillas cayeron junto al camino. Algunas cayeron entre pedregales. Otras cayeron entre espinos y otro grupo de semillas cayó en buena tierra, dice la Escritura. Jesús enseñaba esta parábola. Y el resultado de esas 4 suelos lo debieron de haber supuesto las personas que estaban escuchando. Si usted fuera agricultor como iba a decir como yo, pero yo nunca fui agricultor. Ni siquiera las plantas de mi esposa cuido. Si usted supiera de agricultura, usted sabría, unas cayeron sobre el camino, mala idea. Unas cayeron entre pedregales, otras cayeron en lugares donde creció los espinos. Mala idea. Cuando un agricultor ha de buscar un lugar donde sembrar, va a buscarlo un lugar que se va a acomodar con las condiciones necesarias para que ese fruto crezca. Imagínense un sembrador que se la pase sembrando su semilla y no le importe. Va a perder el tiempo. Si no le importa en qué tipo de suelo cae, va a perder su tiempo. Su trabajo, su labor va a ser infructuoso. Y dice la Escritura que la que cayó junto al camino, hermanos, el camino, un lugar donde caminaban las personas, un lugar que estaba compactado del peso de los pies que pisaban ese camino. Ahí cayó una semilla, una porción de la semilla. Y esta porción de la semilla, esta porción de semilla quedó descubierta. La tierra estaba dura. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice Jesús. Vinieron unos pajaritos, unas aves, y se comieron la semilla. A los pajaritos les gusta la semilla. Se la comieron. Sabemos, hermanos, que el agricultor primero tiene que romper la tierra, ¿verdad? Yo, en un día de mi vida sí pude decir que fui agricultor. Un día. Tenía 12 años cuando estaba visitando a mi abuelito en el rancho Santa Rita. Mi abuelito Manuel siempre se iba a las mañanas. Fuimos esa vez, que tenía 12 años, fuimos por 1 mes y medio durante las vacaciones. Y me quedé yo con mi abuelo y mi abuelito siempre andaba yéndose bien temprano. Porque no solamente era yo, tenía mis 2 hermanos también y nos pegábamos a mi abuelito y queríamos ir con él a donde donde él sembraba. Mi abuelito se levantaba bien temprano, decía a ver si los esquivo a estos muchachos y me voy. Pero no contaban con mi astucia. Me levantaba yo también muy temprano, me iba con mi abuelito. Y antes de él sembrar, él araba.
Usaba dos animales que jalaban. Él araba no con tractor, él araba a la antigua, con ese arado que tenía que dirigir. Y yo dije, por un día puedo decir que fue agricultor, pero no fue un día, hermanos, fue como 10 segundos que me soltó el arado y rápido me lo quitó. Porque ese surco iba chueco. Pero se rompe la tierra. No puede echarse una semilla en un lugar que está compactado. Se tiene que abrir un surco. Otro segundo tipo de suelo donde cayó la semilla fue en pedregal. Había poca tierra. Y porque había poca tierra y muchas piedras, causó dos cosas. Que la semilla brotara pronto. Brotó pronto esta semilla. Como había poca tierra, brotó para arriba y no para abajo. No tenía profundidad, no había profundidad en donde crecer esa semilla y salió para arriba. Y ustedes saben, hermanos, que la tierra es la que mantiene la humedad, que provee esa humedad a la semilla para que ésta germine y la planta crezca. Pero como salió para arriba, porque había poca profundidad, dice la palabra del Señor que Jesucristo dijo que al salir el sol, este broto se quemó porque no tenía profundidad. Un tercer grupo de semilla cayó entre espinos. Y los espinos fueron los que crecieron, no la semilla. Los frutos crecieron y ahogaron la semilla y no la dejaron crecer, por lo tanto no dio fruto. Hermanos, estos primeros tipos de suelo tuvieron resultado negativo. Ninguno dio fruto. Dos tipos de suelo no dejó crecer la semilla y un tipo de suelo permitió solo la apariencia de algo que solo parecía fruto, pero que no iba a permanecer. Pero el cuarto tipo de suelo, dice la parábola que Jesús estaba enseñando, recibió la semilla porque era buena tierra y produjo crecimiento. Y esta se desarrolló y dio fruto, hermanos, al 30, al 60 y al 100 por uno. Si usted algún día fue agricultor, usted sabe que el 30, incluso el porcentaje más pequeño, es una muy buena cosecha. El 30%, algunas de las semillas dieron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y luego Jesús termina con esta parábola diciendo, el que tiene oídos, en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, que oiga. En un ratito vamos a volver a esto, hermanos. Hay tierras en donde la semilla no germina y no da fruto. Brinquemos ahora a la explicación. Vaya conmigo al versículo 13 al 20, la explicación de las distintas tierras. Hermanos, Jesús explica la parábola cuando fue cuestionado por sus seguidores, porque habían seguidores, aparte de los 12 que lo seguían, los 12 que él había llamado para que fueran sus discípulos, sus apóstoles, habían otros seguidores que estaban presentes. Y cuando estaban a solas Jesús con ellos le preguntaron, ¿qué es esto? De semillas y un sembrador y las 4 diferentes tipos de suelo. ¿Qué es esto de que 3 de esos tipos de suelo no dieron resultado y solamente uno, el que tenía la buena tierra, dio resultado? ¿Qué es esto? No entendían, cuestionaron a Jesús sobre esto. Y en el versículo 14, usted que me está siguiendo con su vista en la palabra, Jesús le dice y le da la primera explicación. Y dice, la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. La palabra que en este momento estamos estudiando es la semilla. La palabra que en este momento estamos exponiendo es la semilla. El versículo 15 nos dice que la semilla junto al camino, hermanos, es una comparación a las personas que oyen la palabra, la escuchan, pero rápido viene Satanás y se lleva la palabra y el resultado es que esta semilla no da fruto. Hay una dureza en el suelo. Hay una dureza en el corazón de la persona que está escuchando la palabra y por lo tanto esa dureza no le permite recibir la palabra. Y como no recibe la palabra, esta persona jamás dará fruto. Luego versículos 16 al 17 dice que hay la semilla que cayó entre pedregales.
Y la compara a las personas que al oír la palabra, inmediatamente la reciben con gozo, pero no tienen profundidad. ¿Ha conocido usted personas así? Que escuchan la palabra. Yo sí, hermanos. Que de repente tienen un gozo que parece que están encendidos, que andan con una llamarada fuerte dentro de ellos, pero esa llamarada rápidamente se va extinguiendo y no dura. Y se extingue esa llamarada cuando viene la aflicción, cuando llega la persecución por causa de la misma palabra, por causa de Cristo, se apartan de la palabra, porque solamente fueron superficiales. Porque esa semilla cayó en un corazón que era superficial. Ellos parecían que eran, pero no eran. No todos los que están son, ni están todos los que son. Así es, así lo agarré bien. Luego el versículo 18 al 19, hermanos, nos habla de esa semilla que cae entre espinos. Y Jesucristo la compara a las personas que oyen la palabra. Pero luego la preocupación del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas ahogan, como los espinos ahogaron esa semilla. Esas preocupaciones, las riquezas del mundo ahogan la palabra que escucharon, y esas personas se vuelven estériles, sin fruto. Tienen corazones distraídos y que encuentran su identidad en las cosas del mundo. No encuentran su identidad como hijos de Dios. No encuentran su identidad en Jesucristo, sino que encuentran su identidad en las cosas del mundo. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser ricos? Que yo sepa, hermanos, aquí no hay ningún millonario. Que yo sepa. Hay veces que hay millonarios que son muy cuidadosos, no muestran que son millonarios, pero que yo sepa, aquí no hay ningún millonario. Y yo podría preguntarle, ¿quisieras ser un millonario? ¿Quisieras tú ser un millonario? A lo mejor el Señor no nos ha permitido, hermanos, tener dinero, porque no sabemos qué hacer con él. A lo mejor eso es lo que pasa, hermanos. El dinero causa preocupaciones. Los negocios causan preocupaciones. Hay personas que tienen negocios que están acomodados, y es una expresión que usamos, pero esos mismos negocios y el cuidado de esos negocios les quita la paz, les roba el sueño. Y eso es lo que pasa con estas personas que escuchan la palabra, pero prefieren sus riquezas, prefieren las demás cosas. En esos casos, hermanos, el problema no está en el que predica. En estos casos, hermanos, el problema no está en la semilla, no está en la palabra que se enseña. En estos casos el problema está en el corazón del que oye la palabra. El versículo 20 nos habla de esa semilla que cae en buena tierra. Y aquí la comparación que Jesucristo hace, Él compara esto a las personas que oyen la palabra y la aceptan. Oyen la palabra y la aceptan. Estos dan fruto de manera obvia y en plenitud, al 30, al 60 y al 100 por uno. Hermanos, si hemos de juzgar por esta parábola, solamente el 75, o más bien el 75% de la palabra cae en personas inconversas que nunca se van a convertir. Y esto para usted debería de ser, entonces, ¿qué voy a hacer? De cada 4 personas que yo piense que le voy a predicar, solamente le voy a predicar a una, porque solamente el 25% de las personas van a recibir. No. Nosotros hemos de predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con todo mundo con que nos topemos. Y el resultado está en Dios. El resultado va a depender de Dios. Si juzgamos
por esta parábola, solamente el 25% de las personas van a escuchar y aceptar y dar fruto. No estoy diciendo, hermanos, que esa es una fórmula que la palabra nos está diciendo que nada más el 25%. No sabemos. Pero si fuéramos a juzgar por esta parábola, algunos jamás sabrán qué fue lo que pasó cuando estuvieron sentados en una iglesia, en una congregación, cuando escucharon a una persona predicando al aire libre en una esquina de una calle, cuando llegó una persona y les tocó a la puerta y les presentaron el evangelio. Algunas de esas personas jamás, posiblemente la mayoría de las personas jamás sabrán lo que pasó. Podríamos decir como aquella persona que en las calles terregosas de Israel vendía víveres y pasó Jesús por ahí y nunca supieron quién era Él. Qué tragedia, hermanos. Qué dureza del corazón de algunas personas que escuchan la palabra, pero tienen un corazón duro, que no aceptan la palabra. Algunas otras personas, hermanos, escucharán la palabra, pero serán como el joven rico que se acerca a Jesucristo y que le pregunta, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, sigue los mandamientos. Y luego el joven dice, los he seguido desde mi niñez. Y Jesucristo le dice, solamente una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dásela a los pobres. Pero como tenía muchas riquezas, este joven se fue triste porque prefirió sus riquezas que obedecer al Creador. Otros escucharán, hermanos, la palabra y de momento sentirán un gozo increíble, un gozo pasajero. Sentirán un fuego que pronto empezará a extinguirse hasta apagarse. Serán como los que en la entrada de Jesús en Jerusalén, hermanos, estaban contentos, gozosos, porque entraba Jesús sobre un pollino. Y arrancaban las palmas de las palmeras y la ponían por donde iba a pasar el burrito que montaba Jesús. Se quitaban sus mantos y los ponían en ese lugar para que pasara. Y exclamaban, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Había una algarabía, había un alboroto, había una fiesta, porque Jesús entraba triunfalmente. Así lo denotan los que le han puesto los títulos a los pasajes que hablan de esto. La entrada triunfal de Jesús. Pero esas mismas personas, hermanos, algunos días después, estando delante de Pilato, cuando Pilato mismo les dice, ¿qué debo de hacer con este? Y les dice, aquí está Barrabás, ¿qué hago con Barrabás? Y la gente decía, suéltelo. Y con este gritaban los mismos que decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Había gozo hace unos días. Y estas mismas personas rechazaban a Jesús unos días después. Hermanos, yo no sé si usted ha pensado esto alguna vez, pero la puerta es estrecha. La puerta es muy, pero muy angosta. Más estrecha de lo que usted piensa. Más estrecha de lo que usted se imagina. Y esa puerta es Cristo, hermanos. Él es la puerta de salvación. Pero no muchos entran por esta puerta estrecha y angosta de la salvación. No muchos. Muchos son los que entran por la puerta ancha de la perdición, por los que andan por el camino ancho de la perdición. La señal notoria de los que entran por la salvación son los frutos de la que habla esta parábola. Hermanos, los frutos son necesarios en nuestras vidas para confirmar que somos sus hijos. Y no es para que nosotros examinemos a nuestro cónyuge, aunque oremos por él,
o por ella. No es para que nosotros examinemos a nuestros hermanos en sangre o nuestros padres, aunque debemos orar por ellos. La palabra no nos invita a examinar a las personas a nuestro alrededor, nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Nos invita a que nosotros estemos seguros que estamos caminando por el camino angosto, que hemos entrado por la puerta estrecha que es Jesucristo. Los frutos, Mateo 7, 16 al 20 dice, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos van a saber quiénes son. Dice Jesucristo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, y lo vuelve a repetir, por sus frutos los conocerán. Él aquí estaba hablando de esos falsos profetas. Pero en un cristiano, en un creyente, los frutos van a ser evidentes primeramente para usted. Primeramente para usted. Debemos examinarnos, hermanos. No todo el que le dice al Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Hay personas inconstantes que no saben qué hacer, que van de un lugar a otro, como Pepe, aquella persona de mi infancia que mi mamá se acuerda bien de él. Pepe llegaba a la iglesia donde se predicaba la palabra, pero de momento de tiempo se desaparecía y se volvía a una congregación donde se enseñaba herejías. Y después de otro tiempo llegaba con nosotros y luego se iba. Andaba inconstante de lugar a otro. El fruto, hermanos, del creyente verdadero es la obediencia. Jesucristo lo dijo, el que hace la voluntad de mi Padre. Alguien podrá decir que es y estar autoengañado. Puede parecer fruto, hermanos. Imagínense nada más que algunos en aquel día dirán, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre prediqué, en tu nombre hice milagros. Y el Señor les dirá, nunca te conocí. Nunca fuiste parte de los míos. Apártate de mí, hacedor de maldad. Algunas personas vivirán su vida autoengañadas. Pensarán que son cristianos, pero en aquel día recibirán la noticia del juez justo, del juez santo que juzga perfectamente y les dirá, jamás te conocí. Hermanos, usted notará que en esta iglesia es diferente. Esta iglesia tenemos algunas cosas que no seguimos el modelo de otras iglesias. Posiblemente iglesias a las que usted creció, como en la iglesia donde yo crecí. Usted notará que somos una iglesia diferente. Nosotros no hacemos el llamado a repetir una oración. A nadie. A nadie invitamos que levante su mano el que quiera aceptar al Señor y repita detrás de mí, Señor Jesús, me arrepiento. Perdona mis pecados. A nadie lo hacemos. ¿Será porque nosotros no queremos que la gente se convierta? Absolutamente no. Se predica la palabra, hermanos. En esta iglesia el foco central es la palabra. Queremos predicar la palabra. Queremos ser fieles a ella. Pero no somos como los que hacen esos, en inglés se dice altar calls, que invitamos a las personas que pasan acá enfrente, los que quieran aceptar al Señor. No hacemos eso. Tampoco, hermanos, creemos como creía los que se denominaban como el alto calvinismo. Ellos decían, ¿para qué predicar? Ya Dios escogió a los que han de ser suyos y y Dios mismo los va a traer. ¿Para qué predicar? No creemos así.
Creemos que la instrucción clara de la palabra es que prediquemos la palabra. Para que tiremos esa semilla, para que caiga en las tierras y que la tierra buena dé fruto. Pero tampoco, hermanos, seguimos las prácticas que se popularizaron en el siglo XX, las cuales derivaron de un predicador del siglo XIX llamado Charles Finney. Charles Finney, hermanos, era un hereje. Y no porque hacía esta práctica, no. Pero él decía, nosotros no heredamos nuestra humanidad pecaminosa de Adán. Nosotros hemos heredado nuestra naturaleza pecaminosa, decía Finney, de decisiones morales que hemos tomado. Cuando la palabra claramente no enseña eso. Finney también decía que Cristo no murió para pagar nuestros pecados, sino que murió porque Él quería demostrar cuán importante era cumplir la ley. Estas son herejías. Finney pedía que los que quisieran aceptar a Jesús levantaran su mano y luego los invitaba a pasar al frente. Aunque otros hermanos, quiero hacer una aclaración. Han habido otros hermanos no herejes que usan de esta práctica y la usaron también, que invitaron a personas a levantar su mano y que repitieran una oración. Tenemos a D.L. Moody, un predicador de la palabra que por otras cosas lo admiramos, a D.L. Moody. Tenemos a personas como Billy Graham, el evangelista Billy Graham, que predicó la palabra. Si algo de admirar yo a Billy Graham, hermanos, es su compromiso con mantener una vida recta delante del Señor. Él se cuidaba. Él se salía del elevador. Cuando él estaba en un elevador en un hotel y él estaba solo y entraba una mujer y él y la mujer él se salía del elevador, dejaba que la mujer usara el elevador y luego esperaba otro elevador para él subir a su recámara. Él se cuidaba de las 3 Fs, las faldas, las finanzas y la fama. Un hombre de Dios. Así lo entiendo yo. Pero él usó esta práctica. Él no es un hereje. La usó. Tenemos también otro ejemplo, hermanos, de George Whitefield. Un hombre que Dios usó para predicar el evangelio. En una ocasión él predicó un mensaje que invitó a las personas a pasar, las que se quisieran casar con Cristo. Y él hizo una ceremonia y los casó. Y hay testimonios de personas documentadas que dijeron: me acabo de casar con Cristo, me acabo de casar. Hermanos, no creemos que haya indicación clara, ni ejemplo claro en el Nuevo Testamento para hacer esto. No hay. No hay evidencia ni siquiera histórica de una práctica tal. Esto no surgió, hermanos, sino hasta el siglo XIX y siglo XX. Pero en toda la historia de la iglesia no hay documentación que se le preguntaba ni se le pedía a las personas levantar su mano y repetir una oración. No hay, no lo hay. Y algunas personas dirán: pero es que la palabra del Señor dice que el que creyera en su corazón y el que confiase con su boca. Y sí, así dice la palabra, hermanos. Pero eso es algo analógico. Esto es algo, hermanos, una demostración exterior de algo que primero se efectúa en el corazón de la persona. El corazón que ha creído va a demostrarlo exteriormente, lo va a confesar que es de Él. Otras personas dicen: el que me confiese delante de los hombres, como dice Mateo 10, yo le confesaré delante de mi Padre. El que se avergüence delante de los hombres de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Hermanos, pero esto no habla en términos de adquirir una salvación, sino como una muestra de salvación cuando confesamos delante de los hombres que somos salvos. Así como confesamos cuando estamos a punto de ser bautizados. A la persona se le pregunta: ¿has creído en Jesús como tu Salvador?
¿Por qué te quieres bautizar? Y los bautiza uno en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ellos están haciendo una confesión pública de algo que ya ha sucedido en su corazón. Hermanos, como predicadores debemos de llamar al arrepentimiento. No estoy diciendo que no debemos de hacerlo. Debemos de llamar al pecador a arrepentirse. Debemos de persuadir al incrédulo a seguir a Jesús. Pero solamente usando la palabra. Solo usando la palabra. La palabra es la que tiene el poder para cambiar al pecador. Solamente la palabra. Jamás debemos garantizar la salvación de nadie porque levantó su mano y repitió una oración. Jamás. No te hace cristiano el pasar al frente, porque así no se puede ganar la salvación. Es más, la salvación no se puede ganar. No se hace cristiano el repetir una oración. No se puede ganar la salvación. No estamos aquí, hermanos, para producir profesiones de fe. Aquí no estamos para eso. Estamos aquí, hermanos, para estudiar la palabra y que la palabra forme discípulos de Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos han hecho profesiones de fe y pasan su vida convencidos que son cristianos? Solo porque alguien le dio la bienvenida a la familia de Dios. Y nunca consideran la manera como están viviendo. A mí me dijeron, bienvenido a la familia de Dios, ya soy cristiano. Y viven con eso en su mente, ya soy hijo de Dios. Pero no les interesa cómo viven. No les interesa examinarse para asegurarse que están en la fe. No les interesa obedecer la voluntad del Padre que está en los cielos. No le interesa. Quiero decirle unas cosas, hermano. Y lo puse aquí en la pantalla. En el día del juicio y desde hoy, hay pecadores no arrepentidos que maldecirán el nombre del predicador que les dio garantía de una salvación. Yo no quiero ser uno de ellos. No queremos ser esos predicadores que garanticen la salvación. ¿Quién es salvo? Eso depende de usted. Esa pregunta le pertenece a usted. Esa examinación le pertenece a usted. Hay tierras en donde la semilla no germina ni germinará. Hermanos, el juicio de las tierras infértiles las vemos en Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12. Dice así: cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino. Recuerden, se está hablando con sus seguidores, con los 12, sus discípulos. Y aún entre esos 12 había uno que no era discípulo verdadero, que andaba con Jesús, pero que no era verdadero. Dice Jesucristo en el 11, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Les decía, pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Qué quiere decir este pasaje de la Escritura? Tal pareciera como que Jesucristo, si lo leemos sin examinarlo, sin ver lo que está pasando, pareciera como que Jesucristo no quería que la gente se convirtiera. No quería que tuviera, para que viendo, dice, para que viendo, vean, pero no perciban, oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Veamos qué es lo que quiere decir este pasaje. Hermanos, ¿por qué escogía a Jesús enseñar con parábolas? La parábola, primeramente, como ya lo mencionamos brevemente, es algo que la palabra en sí quiere decir algo que se coloca al lado de otra cosa. Algo que se coloca al lado de otra cosa para que hacer una comparación entre las dos cosas. Son comparaciones donde se usa algo terrenal
para enseñar una verdad espiritual en el caso de Jesucristo. Había por lo menos dos razones por las que Jesús usaba parábolas. Uno era revelar la verdad a los que deseaban conocer la verdad, a través de las parábolas. Por eso Jesucristo dice a ustedes, en el versículo 11, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Esta es la primera parábola de las parábolas del reino. Con esta parábola Jesucristo les enseñaba las verdades espirituales a sus seguidores, a los que habían oído la palabra y la habían recibido. Pero la segunda razón por la cual Jesucristo usaba estas parábolas era para ocultar la verdad a los que ya habían rechazado la verdad, a los que rechazaban la verdad. Volvemos al último pasaje que estudiamos el domingo pasado. Vimos a los religiosos que rechazaron la verdad del evangelio, hermanos. Para los religiosos las parábolas era el comienzo de su castigo. Era un castigo para ellos el escuchar las verdades del reino en parábolas, porque ellos iban a escuchar las palabras de Jesucristo, pero no iban a entender lo que Jesucristo estaba diciendo, porque ellos ya habían rechazado a Jesús. Habían rechazado la verdad. Las parábolas no eran para que ellos entendieran, sino como un acto de juicio sobre ellos, porque ya habían rechazado la verdad. Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos habían rechazado la verdad. Ellos habían rechazado el camino estrecho que nos lleva a la puerta estrecha que es Jesucristo. Hermanos, y aquí Jesús repite o usa una escritura del Antiguo Testamento. Si usted va a Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10, dice, y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien pero no entiendan, miren bien pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Así dice la Escritura. Jesucristo estaba cumpliendo la palabra del Antiguo Testamento. Hermanos, el mejor expositor que jamás caminó por esta tierra les predicaba, les hablaba bien a las personas, les enseñaba bien, ellos escuchaban bien, ellos tenían una buena visión física. Entendían el lenguaje que Jesús hablaba, pero no comprendieron, porque habían rechazado a Jesús, porque solamente lo buscaban por los beneficios pasajeros que podían recibir de Él, no por las enseñanzas, no lo seguían por quien Él era. Ellos endurecían su corazón y ahora Dios los endurecía más. Así como el ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento de Faraón, hermanos. Faraón primero decide endurecer su corazón y luego Dios lo dirige por el mismo camino que él ya escogió y lo endurece su corazón aún más. Para su perdición eterna, los que rechazan a Jesús reciben lo que merecen, lo que han escogido, hermanos. Para nosotros los que hemos escuchado la palabra y hemos recibido esta palabra, para nosotros es diferente. Las parábolas son una muestra de gracia para nosotros al revelarnos las verdades del reino. Hermanos, posiblemente esta parábola también sea descriptiva de un proceso, posiblemente. Algunos de ustedes seguramente escucharon a Jesús predicar, no a Jesús, sino que escucharon predicar de Jesús. Y la primera vez que lo escucharon, no creyeron. La primera vez que lo escucharon, no entendieron. Posiblemente, hermanos, así pasó con ustedes. Hermanos, inclusive los discípulos andaban con Jesús, los que Él mismo apuntó ya en el capítulo 3, Él mismo señaló a los que sí eran sus discípulos, los que sí tenían comunión, los que sí eran su familia.
Pero unos capítulos después, cuando Jesucristo está durmiendo y se desata una tormenta en el mar, y le llaman a Jesús, le dicen, ¿no te importa que vamos a perecer? Jesús manda a calmar los vientos. Y los mismos discípulos se preguntan, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Posiblemente esta parábola sea una descripción también de algo, un proceso en la vida de las personas. Hermanos, Pedro seguía a Jesús, pero Satanás lo movió a motivar a Jesús, a que le dijera a Jesús que se librara de ser entregado, de ser sacrificado. Es por eso que Jesús le contesta, apártate de mí. A Pedro le contesta, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Este mismo Pedro, hermanos, fue el que también cuando llegó la situación difícil, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote para tratar de defender a Jesús y librarlo de que lo arrestaran. Cuando vino la situación difícil y se le fue cuestionado, ¿no eres tú uno de ellos? Él mismo con maldición niega a Jesús. Ese mismo Pedro. Pero ese mismo Pedro, hermanos, fue también el que Jesucristo confronta y 3 veces le pregunta que si lo amaba. Y este mismo Pedro, hermanos, después de ser cuestionado por el maestro 3 veces, con angustia en su corazón, exclama el amor que tenía por el maestro. Y le dan la encomienda, Jesucristo, a Pedro que pastoree sus ovejas. Ese es el mismo Pedro que después en su predicación 3,000 hombres, 3,000 almas se convierten. Que después en otra predicación 5,000 personas más se convierten. Es el mismo Pedro. Pero hubo otro, hermanos, que siguió de cerca a Jesús, pero de remordimiento se ahorcó, el hijo de perdición. Y en esta mañana nos toca a cada uno de nosotros preguntarnos en qué grupo estamos. ¿En qué grupo? ¿De cuál grupo somos nosotros? ¿En qué nivel del proceso estamos? Jesús nos dio un ejemplo maravilloso de que nosotros debemos de predicar el evangelio a todo mundo, sin temor a quién va a aceptarlo, sin temor a que nadie responda, pero debemos de predicar el evangelio. Yo te invito, hermanos, que hagamos una autorreflexión en este momento, inclinando tu rostro, cerrando tus ojos. Haz una autoevaluación de ti mismo, hermano, de nosotros mismos. No miremos a nuestro alrededor, no miremos exteriormente, miremos internamente. Si somos cristianos, vamos a llevar fruto y vamos a seguir dando fruto con perseverancia. El cristiano perseverará hasta el fin. El que es verdaderamente cristiano va a perseverar hasta el fin. Si somos cristianos, hermanos, debemos agradecer a Dios por revelarnos su verdad y por producir fruto en nosotros. A pesar de llegar con un corazón distraído, hermanos, a pesar de llegar con un corazón superficial, a pesar de llegar con un corazón dañado, un corazón duro como una piedra, cuando escuchamos el evangelio y la recibimos un corazón de carne, donde la semilla cayó, germinó y dio fruto al recibir la palabra. Dios lo hizo con nosotros, los que somos sus hijos. Si somos cristianos, hermanos, no descanses de predicar el evangelio de Jesucristo. No te desesperes cuando la persona a la que tú le predicas pareciera no entenderlo. No te preocupes por quienes van a entender tu mensaje. Tú solo ser fiel
en predicar el Evangelio. Predícalo. Predícalo, hermano. Si en esta mañana tú no puedes decir, yo soy cristiano, si no tienes esa seguridad de que tú eres un hijo de Dios, recuerda que no todo el que oye la palabra la recibe y da fruto. Jesucristo mismo dijo, el que tiene oído para oír, que oiga. Sí, Dios es un Dios soberano, pero tú tienes una responsabilidad. Ninguna persona jamás ha sido enviada al infierno, ni será enviada al infierno, porque no era responsable de ese final. ¿Serás de las personas a las que Dios le dio oído para oír? Dice su escritura, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hay esperanza para ti, querido amigo. Hay esperanza de ser perdonado. Hay esperanza de ser transformado. Hay esperanza de que lleves fruto. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que recibir esta palabra. Tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Tienes que comenzar a seguir a Jesús, a buscar hacer la voluntad del Padre. Si lo haces genuinamente, si el Señor te salva, la evidencia en tu vida será clara. Amado Dios, esta es tu palabra, Señor. Solamente en ti, Señor, encontramos palabras de vida eterna. Solamente a ti podemos venir, Señor, porque tú dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la palabra, Señor, que descendió del cielo. Esa palabra que se humanó y habitó entre nosotros. Con la gloria del unigénito del Padre. Tú eres esa misma palabra que un día yació colgado en una cruz, no porque te quitaban la vida, Señor, sino porque tú la entregabas a modo, Señor, que pudieras abrir el camino por el cual pudiésemos nosotros ser salvos. Moriste, Señor, pero resucitaste. No somos dignos de lástima, porque tú resucitaste hasta el tercer día, Señor, y hoy estás sentado a la diestra de la majestad. Es a ti a quien queremos obedecer, es a ti a quien queremos servir. Es a ti a quien queremos honrar, Señor. Ayúdanos a examinarnos, Señor. Aún, Señor, cuando sabemos que somos tus hijos, aún cuando sabemos, Señor, que tú has salvado, cuando podemos ver el fruto que tú y solamente tú nos has dado, examinar nuestras vidas, Señor. Evaluar cómo caminamos. Evaluar, Señor, cuánto en verdad amamos tu palabra. Cuánto en verdad deseamos seguirte. Ayúdanos, Señor. Y que cuando la dificultad llegue a nuestra vida, Señor, podamos darte gracias por ella. Podamos reconocer, Señor, que es algo que tú permites en nuestras vidas, incluso que tú has orquestado en nuestras vidas para transformarnos a la imagen de tu Hijo. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, si hay alguien aquí, Señor, que
no es tu hijo todavía. Sabemos, Señor, que no todos los que escuchan la palabra la recibirán. Pero cuán maravilloso sería, Señor, que en aquel día, Padre, poder ver que todos los que estamos aquí, que venimos a esta congregación, en realidad fueron hijos tuyos. Qué tristeza, Señor, qué tragedia tan más grande será que una persona, aún estando en una iglesia, escuche las palabras de juicio salir de tus labios. Señor, si hay una persona aquí, si hay algunas personas aquí, Señor, en ese estado, yo te pido, Padre, yo te ruego que tú abras su entendimiento, que tú les des vida, Señor, para tu gloria y para tu honra lo pido, Señor. En el nombre de Jesús.